¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa que forma parte de este ciclo de programas que hemos destinado especialmente a la reforma tributaria. En anteriores oportunidades hemos conversado sobre el alcance de la reforma tributaria, sobre los objetivos y también los efectos que ha generado en diferentes sectores. Hoy la idea es conversar sobre todos aquellos problemas que en este momento están generándose en nuestra sociedad. Las autoridades están preocupadas del crecimiento, la ciudadanía del desempleo, el empresario de las inversiones y el ahorro. Y para conversar estos temas y dilucidar estas grandes interrogantes, hemos invitado nuevamente a la Academia Universitaria. Está con nosotros don Iván Valenzuela, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica. Bienvenido, Iván. Muchas gracias. A mi derecha está don Renato Segura, que es el director de Ingeniería Económica de la Universidad San Sebastián, y está Claudio Parés, que es académico, doctor en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Concepción. Ahora bien, vamos a conversar sobre estas interrogantes que vamos a dilucidar. Sin embargo, en estos días ha aparecido una gran noticia que ha sorprendido a todo el mundo: la publicación de un video que fue exhibido en diferentes canales del país. Y esto ha generado mucha controversia, mucha polémica, y en este momento todo el mundo trata de explicarse a qué responde esta situación. Y precisamente antes de partir con el tema, me gustaría conversar sobre esto para ver cuál es la opinión de ustedes. Iván, ¿qué opinas de este video? Yo lo veo como un video que está cargado en la red nada más, que tiene un objetivo que es informar sobre la reforma tributaria y no hay que darle más asunto al tema porque de una u otra forma el objetivo es informar, nada más, y hay que tomarlo como tal. Pero responde un poquito a los problemas que se están generando en cuanto a información en la sociedad. Claro, lo que pasa es que hoy día han polemizado mucho en los últimos días o minutos sobre este video, pero no se han analizado lo que pasó en las veces anteriores en los diarios. Ustedes saben que han salido ciertas declaraciones de ciertos sectores, pero eso no se ha polemizado. Por eso, vuelvo a reiterar, el video es un video que tiene un objetivo, es informar, y hay que tomarlo como tal, como cualquier otro video que esté en la red. Ahora, Claudio, ¿tú crees verdaderamente que el propósito que inicialmente tuvo la autoridad de gobierno para presentar este video podría de alguna manera ser contraproducente por la polémica que ha causado? Yo creo que el video responde un poco a lo que decía Iván. Todos han puesto videos, vemos a los microempresarios que hicieron un video con Juan Pablo Suet hablando directamente que la reforma tributaria los va a reventar. Tenemos los diarios que normalmente sacan cuñas y titulares que dicen es que la clase media se verá afectada y un montón de temas de esa índole. Entonces el gobierno, yo creo que trata de responder un poco a esta suerte de publicidad por todos lados, o propaganda, si lo vemos desde el punto de vista que esto es casi ideológico. Correcto. Entonces el gobierno se siente como aludido y trata de responder. Lo que yo creo que es un error es utilizar afirmaciones tan tajantes como decir que el 99% de la reforma lo va a pagar el 1% más rico, o que las 4.500 familias más ricas de Chile van a pagar, ganan 80 millones de pesos mensuales. Creo que exageraron la cifra y eso lo hace perder credibilidad. Renato, ¿tú crees que efectivamente se va a cumplir con el propósito de informar propiamente? Es el problema. ¿O crea confusión? Absolutamente. Yo creo que el video en sí no hay información. Lo que hay es publicidad, como bien decía Claudio. Cuando uno quiere informar, uno tiene que mostrar lo positivo y lo negativo de una medida. Porque ¿Y se cumple eso en este No video? se cumple. Sin duda que no, porque hay una visión parcial respecto a los beneficios que pueda traer eventualmente la reforma tributaria. Yo no tengo cifras que respalden lo que hoy día está afirmando el gobierno. Claramente, en ese sentido, tengo un contrapunto con ellos, porque es fácil informar, creer informar, cuando uno muestra un lado de la moneda. Bueno, indudablemente que este tema va a traer muchas repercusiones y yo creo que la discusión recién comienza sobre este tema. Sin embargo, quiero volver al propósito nuestro, es decir, aclarar esas grandes interrogantes. Y una de las grandes interrogantes que en este momento preocupa mucho, principalmente a la ciudadanía, dice relación con el tema del desempleo. Y la pregunta es, ¿crees tú, Iván, que efectivamente esta reforma puede traer aparejado de materializarse desempleo?
Analicemos, yo quiero clarificar que no soy economista, pero quiero analizar el crecimiento que ha tenido el país en los últimos años, que ha sido un crecimiento sostenible. Ya hemos tenido los indicadores buenísimos y eso ha significado también que han absorbido el desempleo. Pero ese crecimiento del gobierno anterior tiene que ver con la confianza que tuvieron los empresarios. Y hoy día con toda esta publicidad de distintos tipos que se está haciendo, se está diciendo a la comunidad, se le está metiendo miedo. Al metérsele miedo, a lo mejor los empresarios no van a invertir, como han estado señalando, y al no invertir... ¿Pero qué motiva ese temor en el fondo? Desconfianza. ¿Desconfianza? Desconfianza, y que yo creo que no debería existir. Deberíamos apostar al gobierno, deberíamos apostar a estas políticas de crecimiento. Pero ahí donde yo, haciendo. perdona, ¿Sí? ahí yo creo que hay un tema. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el spot no contribuye a disminuir esa desconfianza. ¿Confunde? Yo creo que lo único que hace es confundir mucho más, porque en economía todo tiene un costo y un beneficio. Entonces yo creo que el gobierno hoy día no ha sido capaz de mostrar los beneficios y los costos. Por cuanto tú esperarías que la reforma tributaria haga crecer al país en la medida que los beneficios sean mayores que los costos. Pero hoy día nosotros no tenemos base científica ni confiable que nos permita determinar cuál es el costo de la reforma tributaria o cuáles son los beneficios que esta trae al país. Pero, Fíjate que hoy día- sí. y discúlpame, pero hoy día el planteamiento que se está haciendo, al llegar al video, quiero analizar el contexto completo. Si analizamos que el video salió ayer o anteayer, salió recién, si analizamos lo que ha pasado con el sector empresarial en los días anteriores, donde distintos grupos empresariales han dicho que van a retener su inversión hasta saber qué es lo que va a pasar por la reforma tributaria, también ahí se le está informando, se le está diciendo algo. Pero es que es Pero, natural. a ver, mira, hoy día, Claudio, se dio el indicador de desempleo, un 6,5% que supera las expectativas del mercado. Ahora, ¿este mayor desempleo responde a un problema de desaceleración o ya comienzan a generarse esas expectativas producto del tema de reforma tributaria? Yo creo que lo que pasa es que cuando nosotros tenemos estos escenarios de incertidumbre donde hay un montón de cosas pasando, digamos, el mundo está cambiando, el precio del cobre ha cambiado, tenemos una situación completamente distinta, entonces es muy difícil identificar o echarle la culpa a un factor determinado. Yo creo que sí la reforma tributaria y la propuesta ha generado cierta incertidumbre y va a ¿Pero que generar... puede llevar a un tema de desempleo? Y yo creo que sí va a generar algo de desempleo. No me atrevo a dar una cantidad exacta de cuánto va a ser, pero en el corto plazo esto debería tener un efecto. Bueno, Va a todas disminuir la inversión. Estas opiniones que ustedes están vertiendo en este momento, la gente, el empresariado por otro lado, su preocupación, también la tienen las personas. Y precisamente para ver qué es lo que piensa la calle, qué piensan los trabajadores específicamente, quiero invitarlos a ver la siguiente nota. No tengo ni idea. ¿Sabes? No sé. ¿Pero sabe la reforma tributaria? No sé, no entiendo. ¿Qué crees? Yo pienso que sí. Yo creo que sí, que va a aumentar el desempleo. No nos conviene, para nada. Eso dicen que va a aumentar el desempleo. No quiero opinar. Eso dicen que va a aumentar el desempleo con la reforma tributaria. ¿Tú crees que se hace o no? No creo. Bueno, no sé si será tan cierto, no afectará tanto a los trabajadores, pero esperemos que no sea así. Hay trabajo en todos lados. Cuando uno quiere trabajar, encuentra trabajo en cualquier lugar. Bueno, ahí vemos un poquito la preocupación que tiene la gente en general. Iván, ¿qué opinas sobre Pero eso? fíjate, de los 5 que salieron, uno dijo que podría haber desempleo, los otros dicen que hay que buscar trabajo y hay trabajo. Entonces, nuevamente, lo que señalaba anteriormente, es Ahora, verdad, es que hay yo incertidumbre, yo no Es que estoy yo no terminé la idea, digamos. Yo quería decir que va a haber un efecto negativo en el corto plazo, en el inmediato, pero eso debería ajustarse rápidamente. Yo creo que el próximo año o en 2 años más deberíamos, si la reforma tributaria se firma hoy día, digamos, eso es distinto. Pero en un periodo relativamente corto de tiempo deberíamos volver a niveles normales de desempleo. ¿Pero eso es producto de las expectativas que esto está generando? Yo creo que va a haber un proceso de ajuste. ¿Ya? El ajuste debería llevar a un pequeño nivel de desempleo al inicio y después la dinámica debería volver a una situación de normalización. Una vez que se cambia la regla, eso va a cambiar un poco y va a desacelerar la economía, pero una vez que la regla está asimilada, deberíamos volver al mismo dinamismo. Pero si tú te fijas, ¿Qué dices tú? sí, mira, si tú te fijas, la postura de los panelistas demuestra que hoy día no existe información confiable para saber cuál es el efecto real que va a tener la reforma tributaria. Yo creo que eso para mí es una irresponsabilidad, porque
Lo mismo ocurre con el Transantiago, ¿verdad? Nosotros podemos creer que va a suceder un cierto beneficio mayor que los costos en términos de implementar una reforma tributaria que va a tener un efecto. No sé cuánto va a ser. Entonces, si no hay hoy día claridad respecto y el gobierno tampoco la tiene, y eso es lo que más me preocupa. Si no hay claridad hoy día respecto a cuál va a ser el impacto real de la reforma, me parece que hay que pensar mucho más y hay que estudiarla mucho más para poder clarificar estos puntos. Ahora, hay una cosa que es muy importante. En estos últimos periodos se ha venido produciendo una cierta apertura derivado específicamente de la incorporación de algunas indicaciones que ha hecho el propio gobierno. ¿Verdaderamente esto significa que hay una mayor apertura al diálogo por parte de las autoridades o está dejando claramente de manifiesto de que existen fallas, que existen algunas deficiencias en la implementación de este proyecto? ¿Qué opinas tú? Yo creo que el diálogo debería haber existido siempre, desde que partió este proyecto de reforma. Y si no ha existido diálogo hoy día, se están produciendo las mejoras o las correcciones que están hoy día. Y eso está provocando cierta desconfianza también de la comunidad, de la sociedad. Hoy día, por ejemplo, que en el Congreso se haya modificado el impuesto al alcohol y se haya ido al tabaco, eso quiere decir que no hubo diálogo. Así es. No hubo análisis de los distintos sectores o de los distintos actores políticos. ¿Requería de más maduración todo el análisis de la reforma? Sin duda, yo creo que el gran error fue lanzar una reforma tributaria en términos tan tajantes como, por ejemplo, eliminar el FUT. Probablemente vamos a volver adelante en ese tema. Pero hoy día está demasiado polarizada la discusión. O sea, tú no puedes pensar hoy día, por ejemplo, que una medida como el FUT, que fue pensada para estimular la inversión, tenga todo malo. Tú podrías pensar de que efectivamente ese FUT, haciéndole algunos ajustes menores o mayores, independiente como sea, puede efectivamente, ¿verdad?, o sea, cumplir el objetivo. Ese es el tema. Yo creo que en este momento la cultura retroexcavadora está funcionando también en el tema de la reforma tributaria y eso me preocupa como país. Okay. Pero volviendo al FUT, discúlpame, volviendo al tema del FUT, que es lo que plantea Renato, pero también hay que entender que el FUT también cumplió su ciclo. Hoy día el FUT ha sido demasiado manoseado y al ser manoseado provoca que sea un instrumento de elusión. Si tú te vas hoy día a las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, del FUT que está acumulado, alrededor de un 50% de ese FUT pertenece... Correcto, pero ¿a qué atribuyes tú que haya cierto manoseo con el FUT? Porque lo que ha hecho el FUT en este tiempo de una u otra forma, y vuelvo al dato que te estaba diciendo, hoy día un 38% del FUT está en sociedades de inversiones inmobiliarias. ¿Ya? Tú te preguntarás, ¿contribuyó a esta reinversión de las utilidades dentro de la empresa o está en mercados financieros? ¿Fue efectivo en invertir en capital dentro de la empresa o vuelvo a reiterar? Ok, Claudio, hay una cosa que es bien importante. En este momento para nadie es un misterio que la economía chilena está atravesando por una desaceleración económica. Y en medio de todo este proceso de desaceleración se tira esta reforma tributaria. ¿Tú consideras que fue apropiado el momento y las circunstancias y este escenario para tirar un proyecto de reforma tributaria? ¿No habría sido prudente posponerlo? Es que siempre se escuchan estos argumentos. Cuando uno dice, no, es que no es el momento de hacer la reforma porque estamos en un periodo de desaceleración, entonces debemos que esperar que venga el alza. Entonces, cuando viene el alza, resulta que tampoco es el momento porque tenemos que aprovechar que estamos en alza, entonces no, esperemos que se estabilice la situación. Y la verdad es que si seguimos esperando, no hacemos nunca la reforma. Yo creo que la reforma tributaria es algo que el país necesita, es algo que va a tener efectos de corto plazo que se van a revertir en el mediano plazo, pero creo que tiene que ver fundamentalmente con que la gente y el común de los mortales tiene desconfianza en las empresas. Creo que es un tema que vamos a hablar más adelante, pero... Ahora, precisamente respecto de eso, ¿tú crees o eres partidario, por ejemplo, de que la reforma tributaria se hubiese pospuesto en realidad? O sea, lo ideal hubiese sido esperar que cuando se anuncia la reforma tributaria hubiese estado lo suficientemente estudiada para poder efectivamente tener una medida del gobierno que pueda apoyar lo que ellos quieren. Sí, entendamos una cosa, la reforma tributaria en sí no es mala ni es buena, porque una reforma tributaria en el país es necesario. Creo que todos convergemos en esta reunión, ¿verdad?, que hay un problema de mala distribución de la riqueza. Y eso es un tema que es transversal, yo creo que nadie está discutiendo eso. El problema es cómo enfrentamos ese problema, valga la redundancia. Entonces, yo creo que ahí donde la reforma tributaria, lamentablemente,